Hola, muy bienvenidos a la clase de esta mañana. Realmente hoy hace un día espectacular aquí en Mendoza. Por lo menos en la ciudad en donde yo estoy, yo puedo ver el sol y sentir un clima muy agradable. Si luego me querés enviar un WhatsApp contándome cómo está el día de hoy en tu ciudad, no importa si lo ves por diferido esto, me encantaría leerlo. Estamos listos para comenzar con la materia de hoy. La materia lleva por título Los ángeles de Dios. Y el subtítulo de esta materia es muy notable y en un ratito te vas a enterar por qué. Se trata de un estudio bíblico y teológico que presenta a los ángeles de Dios como distribuidores y administradores de beneficios divinos para tu vida. Te pido por favor que silencies tu micrófono para que los ruidos de los perritos y demás no aparezcan. Esperemos que mi perrito tampoco aparezca por aquí. Ahí veo a Samantha, a Nora y a no sé quién más con sus micrófonos abiertos. Por favor, ciérrenlos. Esta materia es una materia que yo preparé hace muchos años y que empecé a presentar en las iglesias en donde he estado y también como profesor en los seminarios en donde estuve. En ese entonces, cuando yo comencé a preparar esta materia, no había libros en español sobre el tema de los ángeles. Así que tuve que valerme de un acercamiento teológico y bíblico más bien propio y pude consultar algunos libros en inglés que en ese momento, estoy hablando de 20 años aproximadamente, algunos libros en inglés a los cuales tuve acceso. Hoy la situación no ha cambiado mucho. Todavía no existen libros escritos o material bibliográfico que nos ayude a tener un acercamiento teológico a las verdades que están en la Biblia acerca de los ángeles. Y la verdad que he sido animado por varios de mis alumnos a llevar esta materia concretamente y tratar de transformarla en un libro que pueda ser distribuido, que pueda ser obsequiado o vendido. Ahora, lo curioso es que las librerías y las bibliotecas están llenas sobre libros que hablan sobre demonios, sobre el ocultismo y sobre el diablo. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿por qué el diablo, que fue uno de los ángeles, el ángel más bello, junto con sus seguidores que eran de los ángeles fieles a Dios, ¿por qué el diablo recibe más atención que la que reciben los ángeles fieles del Señor? En una ocasión, un pintor conocido mencionó que el materialismo avanza en nuestro mundo y la ciencia cada vez intenta hacer esfuerzos por demostrar que lo espiritual no existe y que por lo tanto los ángeles no existen. Entonces este pintor dijo que como una protesta a eso, eh, como una protesta a la ciencia que niega lo espiritual, él iba a hacer esfuerzos por pintar más ángeles y tener más pinturas que nos pudieran dar la imagen de los ángeles. Te pido que escuches esto con mucha atención, porque Juan Calvino, un teólogo que para la mayoría, si no todos los que están aquí presentes, reconocen como una persona teológicamente reflexiva y con mucha precisión en sus escritos, escribió un libro que se llama La institución de la religión cristiana. Y en el tomo 1 dice lo siguiente, esto es para el asombro de todos los que están en esta conferencia.
Él dice o dijo, los ángeles son los distribuidores, él decía dispensadores, son los distribuidores y administradores de los beneficios exclusivos para nosotros. Como verás, el subtítulo de esta materia lleva la frase que él escribió. Este subtítulo o esta frase que Calvino mencionó en su libro, al menos nos ayuda hoy a centrar nuestro enfoque en que hay cosas que los ángeles hacen y que a nosotros nos benefician. La Biblia va a ser nuestro libro de texto y allí vemos que los ángeles son más importantes que el diablo y sus demonios. Cuando estudio o cuando he estudiado, y ahora que estamos estudiando en conjunto, todo lo que la Biblia dice sobre los ángeles, yo he descubierto que los ángeles hoy nos auxilian, es decir, están listos para ayudarnos en situaciones difíciles o complicadas, nos defienden. Eso dice la Biblia, ya vamos a ver en el desarrollo de la materia y las próximas conferencias, cómo es que nos defienden y cómo podemos acceder a este beneficio, cómo podemos lograr que los ángeles nos defiendan en situaciones complicadas, en situaciones difíciles que enfrentamos en la Biblia, en la vida, perdón. La Biblia también nos dice que los ángeles nos protegen, nos cuidan. La Biblia también menciona que los ángeles nos sanan. Es evidente que el poder sanador no proviene de ellos, sino que en ellos es delegado una acción espiritual que en realidad pertenece al Espíritu Santo. Y sabemos mucho más del Espíritu Santo que de los ángeles, lo cual está muy bien. Sin embargo, vamos a aprender en la Biblia que la intervención de los ángeles en nuestra vida muchas veces está para sanarnos de nuestras enfermedades, cualquiera sea la enfermedad que estemos enfrentando. Ya lo vamos a ver. Los ángeles nos traen mensajes de Dios. Algunos de estos mensajes lo que hacen es ayudarnos en nuestro desarrollo, ¿cómo llamarlo? Económico, o sea, nos ayudan a mejorar todo lo que llamamos prosperidad en todos los aspectos. Esos mensajes que los ángeles traen, ya lo vamos a ver en la Biblia, estoy mencionando todas cosas que se dicen en la Biblia, esos mensajes nos llegan en un momento muy preciso y hacen que podamos prosperar si los reconocemos, nos damos cuenta que se trata de un ángel enviado por Dios con un mensaje de Dios y los ponemos en práctica. Los ángeles nos ayudan a tener éxito en nuestras relaciones con los demás. Tener muy buenas relaciones con nuestra esposa o nuestro esposo, tener muy buenas relaciones con nuestros hijos, con nuestros familiares, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso ya vamos a ver que la Biblia enseña cómo lo hacen los ángeles. Y finalmente, y esto es muy importante, vamos a desarrollar mucho de esto, los ángeles ayudan a mejorar nuestra relación con Dios. Es posible, se ha inscrito a esta conferencia algunas personas que todavía no tienen una relación cercana con Dios, pero han sido atraídos o atrapados con la idea de aprender sobre los ángeles. Si este es el caso de alguien presente hoy o que escuche la grabación, pues va a descubrir que los ángeles le van a ayudar a tener una relación con Dios, si no la tenía antes. Y para aquellos que tenemos ya una relación con Dios, los ángeles nos ayudan a profundizar esta relación. Lo vamos a ver en el desarrollo de esta materia. Por todo esto me doy cuenta que el tema de los ángeles hoy es muy importante, más cuando en nuestra cultura se habla de los ángeles en términos fetichistas. Hay toda una cultura que ha inventado enseñanzas sobre los ángeles
de cómo funcionan, los nombres que tienen, las cosas que hacen y que realmente no tiene, no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña, por lo cual son imaginaciones sin trascendencia y sin sentido. La Biblia enseña que los ángeles intervienen en los asuntos de las naciones. No hay ni una sola nación, ni un solo país, ni una sola provincia ni ciudad en todo el mundo en que esté a la deriva sin el control o al menos la observación de Dios a través de los ángeles. Y muchas veces intervienen más definidamente. Lo vamos a ver en la Biblia y vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Muchas veces Dios utiliza a los ángeles para castigar a las naciones. Y algunos de ustedes deben saber o deben recordar la ocasión, tal vez lo leyeron en el reporte gratuito que descargaron, la ocasión en que Dios mandó a sus ángeles a castigar a Sodoma para liberar a Lot. También los ángeles nos guían en el contexto de grupos humanos grandes, como naciones o ciudades, o aún barrios. Y los ángeles intervienen para traernos fortaleza en momentos de debilidad. Y por supuesto sustentan al pueblo de Dios y aquellos que creen en Él o aquellos que se están acercando a Él, los sustenta en medio de sus sufrimientos, de las persecuciones de todo tipo y de crisis como la pandemia que estamos viviendo. Otro teólogo, pastor, sacerdote, el fundador o iniciador del luteranismo, Lutero, escribió, uno de sus escritos se llama Sobremesa, y él dijo, un ángel es una criatura espiritual sin cuerpo físico creada por Dios para el servicio de la cristiandad y de la iglesia. Él enfocó la acción de los ángeles por lo que leía y estudiaba en la Biblia, enfocó aquellas partes que tenían que ver específicamente con cristianos o personas que ya creían en Cristo. Y él descubrió muchas cosas que en esta materia las vamos a ver. Hoy el tema de los ángeles, bueno, no el tema de los ángeles, sino que los propios ángeles como tal son un elemento de consuelo para nuestra vida. ¿Por qué necesitamos el consuelo de los ángeles? Porque nuestra vida no es un camino de rosas. Estamos siendo desafiados cada día a enfrentar situaciones que nos superan y muchas veces esas situaciones provocan profundas heridas en nuestro corazón, heridas que parecen no sanar. Hay mucha tristeza en estos tiempos que estamos viviendo a causa de la partida, de la muerte de seres queridos. Y esa tristeza únicamente puede recibir consuelo de los ángeles. Pero necesito aclarar que el consuelo que nos traen los ángeles no es otro que el consuelo del propio Espíritu Santo, que como miembro de la Trinidad, muchas veces encarga a uno de sus mensajeros ser el portador de este beneficio espiritual. Y los ángeles hoy también en la situación que estamos viviendo nos inspiran. Y vamos a ver cómo en esta conferencia, el solo acercarnos al tema de los ángeles, vamos a recibir inspiración. Y yo te prometo que cuando salgas dentro de 45 minutos, 50 minutos, cuando salgas de esta conferencia, vas a sentirte inspirado por lo que vas a aprender. Eh, eh, a ver, una cosa más para el día que estamos viviendo hoy. La Biblia enseña que los ángeles son los mensajeros de Dios para acercar a las personas que están lejos de Dios y participan de una manera activa para que estas personas se acerquen y aprendan a tener fe en Dios. Así que ya solo con esto me doy cuenta que la presentación de hoy
va a ser una presentación que nos va a impactar, que te va a impactar mucho. Necesito hacer dos presupuestos que para mí son muy necesarios. La razón de hacer estos presupuestos es que necesito enfocar el contexto en el que esta conferencia está funcionando o va a funcionar. El primer presupuesto es que esta es la primera de varias conferencias que van a estar combinadas, por supuesto. Yo considero a esta conferencia una conferencia en vivo, con ustedes presentes y yo también, pero también vamos a combinar con algunas conferencias en diferido, debido a la época del año en la que estamos. Y todas las conferencias forman parte de una materia teológica que en realidad lleva el mismo nombre que esta primer conferencia. Hay un grupo de alumnos, bueno, ya los mencioné, estaban presentes aquí. Hay otros que en estos momentos están viajando a Buenos Aires. Hay algunos alumnos que están o que van a ver esto en diferido desde Estados Unidos. Es más, creo que una de mis alumnas lo está viendo en directo, si es que no ha entrado, recién no había entrado, pero los alumnos que me vienen acompañando desde principio de año en cada una de estas materias están siendo capacitados para vivir vidas plenas con cada una de estas materias y también para ejercer o ejercitar un ministerio que esté bien informado teológicamente, bíblicamente, pastoralmente y por supuesto misionalmente, porque todos o la mayoría de los que estamos acá tenemos una misión, tenemos un propósito al cual Dios nos ha llamado. Esa misión necesita estar bien informada. Quienes están presentes ahora y no son mis alumnos han sido invitados a participar gratuitamente de esta primer conferencia sin cargo, porque es lo que venimos haciendo desde hace varios años, invitar a todo el que desee participar de la primera conferencia. Y el contenido que vamos a dar en la primera conferencia es de muy alto nivel teológico y bíblico, así que no se van a ir con las manos vacías. Pero por supuesto, si lo desean, solo para el que lo desee, puede continuar con esta materia y con alguna otra de las que damos normalmente. Y para ello, en un ratito les voy a decir cómo deberían o cómo pueden hacer. El hecho de que sea gratuito no significa que sea de menor nivel. Simplemente, alguien abrió su micrófono, le pido que lo cierre. Es simplemente que intentamos. Alguien abrió el micrófono, me parece que Susana Delicio. El micrófono. Te mueve este micrófono para que se están escuchando todo, están moviendo Total. Ahí está. Y curiosamente, Susana Delicio era una de mis alumnas de las que hablaba recién, que está conectada desde Estados Unidos. Muy bien, esta parte veremos si la podemos editar. Traten de mantener sus micrófonos cerrados. Entonces decía que la razón de que sea gratuita no es porque es de menor nivel que el resto de las conferencias, sino que es nuestro deseo, nuestro intento que la mayor cantidad de personas sepan que este recurso está a disposición, no importa el lugar en el que vivan. A propósito, quiero llevarles una palabra ahora exclusiva para mis alumnos, los que están presentes y los que vean la repetición. Estamos viviendo el final del año y por la cantidad de fechas que nos quedan en este año, esta materia solo va a tener 3 conferencias en el día sábado, en vivo, en directo. El resto de las conferencias, porque hay más conferencias,
va a ser, voy a intentar buscar un día de la semana, martes, miércoles, en un horario adecuado, puede ser un horario nocturno o a la siesta, para poder entregarla, pero no se hagan problema que si no asisten, esa grabación va a ser subida a la plataforma y ustedes van a tener acceso a esa grabación. Así que esto es para los alumnos. El segundo presupuesto que quiero mencionar, y para mí este es más importante que el anterior, es que, como lo hemos dicho en cada ocasión en estos últimos años desarrollando estas materias, nuestra autoridad final va a ser siempre la Biblia. Siempre la Biblia. Les quiero decir algo que espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Creemos en los ángeles, creemos, a pesar de que en las redes sociales algunas personas me han contactado y me han dicho de que no creemos, que los ángeles no existen, que esto es una mentira y demás, yo puedo afirmar, y espero que varios aquí también lo hagan conmigo, que realmente creemos en los ángeles y creemos que nos proporcionan una ayuda muchas veces invisible a nuestros ojos físicos, pero creemos en los ángeles no porque hayamos escuchado historias de encuentros con ángeles, historias dramáticas o impresionantes, aunque en esta materia vamos a mencionar varias de estas historias que al menos nos van a ayudar a reflexionar acerca de la existencia o no de ellos. Pero creemos en los ángeles aunque nunca hubiéramos escuchado estas historias. Ahora les voy a decir por qué. También creemos en los ángeles sin importar que en estos momentos, actualmente, y cuando digo actualmente me estoy refiriendo a estos meses que estamos viviendo ahora, hay personas que han hecho avistajes de ovnis y en un ratito les voy a contar al menos una experiencia que pasó aquí muy cerca de mi casa y en esos avistajes de ovnis, algunos cristianos han creído que se trata de ángeles porque establecen un parecido con algunas descripciones bíblicas del encuentro con ángeles. Entonces dicen, estos ovnis que nosotros vemos son en realidad ángeles si revisamos lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver esos pasajes. Yo digo, creemos en ángeles sin importar o no, o sea, no me importa que haya gente que vea ovnis. Yo creo en ángeles por otra razón. Creo en ángeles o creemos en ángeles a pesar de que está avanzando el mundo de la parapsicología o el estudio de experiencias paranormales que no tienen una explicación científica. Paranormal o parapsicología significa que está al lado de lo normal, al lado de la psicología, y que no pueden ser explicados con causas físicas o científicas. Aquí en Mendoza, en el centro, allí cerca del kilómetro cero, hay un lugar que concentra a estudiantes, o sea, profesionales, ellos se consideran profesionales de las experiencias paranormales, son parapsicólogos, y han elaborado cientos de teorías, y algunas de las teorías que han elaborado es que algunas de las cosas que ocurren fuera del terreno que no es puramente físico, se trata de entidades angélicas. No importa lo que ellos digan, nosotros creemos en ángeles no porque ellos nos lo digan. Ahora les voy a decir por qué creemos en ángeles. Finalmente, creemos en ángeles, y ahora lo voy a personalizar, yo creo en ángeles, no porque esté viendo frecuentemente a ángeles. Aunque les voy a contar algunas situaciones que a mí me han hecho suponer en el pasado, a la luz de lo que la Biblia enseña, que en esas situaciones participaron ángeles. Pero yo no creo en ángeles porque haya visto o porque actualmente vea ángeles. Realmente creemos en los ángeles porque la Biblia dice que hay ángeles. Y yo creo todo lo que la Biblia dice,
porque lo que la Biblia dice es la verdad, porque es la palabra de Dios. Hay muchos beneficios que han venido a nuestra vida en el pasado y que no hemos sabido o podido identificar como proviniendo de los ángeles, por miedo, por falta de información, por no saber que estas cosas ocurren. Y me atrevo a decir que hay muchos beneficios más que podemos recibir de ellos y que podrían venir a nuestra vida gracias a la intervención angélica y que nosotros los dejaríamos pasar o no percibiríamos que viene de ellos o inclusive no los podríamos aprovechar por no saber cómo funciona, de qué se trata, cómo podemos acceder a ellos y ese es uno de los objetivos de esta materia. Hablando de materia, ¿qué vamos a aprender en esta materia? En toda la materia con todas sus conferencias incluidas. En primer lugar, una de las cosas que más vamos a desarrollar es la existencia como tal de los ángeles. ¿Qué nos enseña la Biblia y qué podemos, a la luz de la Biblia, corroborar con algunos datos de cosas como las que mencioné? Vamos a hablar acerca de la identidad o de la naturaleza de los ángeles. Vamos a hablar de su dignidad. Vamos a hablar del origen, cuándo comienzan. Vamos a hablar de su destino y de su propósito. Vamos a mencionar los nombres que están en la Biblia. Vamos a mencionar el número de ángeles, el género que tiene. Las fotos y las imágenes que yo voy presentando son solamente sugestivas, no son enseñanza directa como puse en el reporte, son para activar nuestra imaginación, pero en esa imagen vemos a un ángel que parecería tener una forma de una mujer y que está formado por nubes. Vamos a ver cuál es el género de los ángeles. Si vemos más delicadamente y nos acercamos a esa imagen, la cara de esa imagen parece una cara doble. De un lado se ve una mujer y en el extremo izquierdo superior parece un hombre. Así que vamos a intentar ver cuál es el género, cuáles son las medidas de un ángel. Vamos a ver también un poco de la clasificación, cómo se organizan, cuál es la posición de los ángeles, si los ángeles van avanzando de posición o no, si las posiciones son estáticas. Vamos a ver algunos textos bíblicos que mencionan, por ejemplo, a los hijos de Dios. Allí en el Antiguo Testamento dice que los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? ¿Serán ángeles? Vamos a ver quién es el ángel de la guarda y qué capacidad y efecto tiene sobre nuestras vidas. Todo esto va a ser aplicado cada vez que lo mencionemos a conclusiones pastorales directas. Vamos a hacer un intento teológico por entender de qué se trata todo esto y aplicarlo a nuestra vida con la mayor precisión y seriedad posible. En segundo lugar, vamos a ver la relación que los ángeles tienen con Dios, Dios el Padre. Vamos a ver que los ángeles participan, bueno, eso lo vamos a ver en esta clase. Los ángeles participan en alguna de las decisiones divinas. Vamos a ver cómo los ángeles entregan los decretos divinos a los hombres, a nosotros, y cómo podemos beneficiarnos de esos decretos una vez que los conocemos. Una de las cosas más importantes que vamos a ver en relación con los ángeles, en su propia relación con Dios, es cómo adoran a Dios. Y esa adoración va a tener efectos directos y notables sobre nuestra propia adoración a Dios. Vamos a ver cómo los ángeles van a participar del juicio a los ángeles caídos, pero también como soldados y ejércitos de Dios van a participar del castigo divino a aquellos que no en el futuro, en la segunda venida de Jesús, como castigo por aquellos que no aceptaron a Jesús en su corazón. Vamos a ver también, en tercer lugar, la relación de los ángeles con Jesús. Y aquí hay mucho, pero mucho material bíblico del pasado, pero cada uno de estos materiales bíblicos tiene una aplicación en el presente,
porque la manera en que los ángeles se relacionan con Jesús tiene mucho para decirnos acerca de cómo Jesús se va a relacionar con nosotros a través de los ángeles. Vamos a ver que han predicho el nacimiento de Jesús, que protegen a Jesús, lo siguen haciendo, que están preparados para defenderlo, que se sujetan a Jesús. Vamos a ver cuando anunciaron el nacimiento y qué implicancia tiene para nosotros. Vamos a ver cómo han hecho para fortalecer a Jesús y por qué nosotros también somos objetos de su acción de fortaleza, bueno, etcétera. En tercer lugar, y probablemente esta sea la conferencia más corta, vamos a ver la relación que los ángeles tienen con el Espíritu Santo, porque hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias con la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros tenemos una tendencia, repito, es una tendencia correcta, a enfocarnos en la acción del Espíritu Santo, pero como dije, el Espíritu Santo, en tanto miembro de la Trinidad, en tanto Dios, manda a los ángeles con alguno de sus bienes espirituales a nuestra vida. El crédito final es del Espíritu Santo, pero el intermediario son los ángeles. Y muchas veces, por no conocer al intermediario, algunos de esos beneficios o los hemos perdido o simplemente se han retardado. Y estoy mencionando palabras que algunos de ustedes conocen bien y que están en la Biblia. Vamos a ver cómo nos traen anuncios de Dios en la persona del Espíritu Santo, cómo nos traen instrucciones, advertencias, aliento, fortaleza, provisión de todo tipo, etcétera, etcétera. Y finalmente nos vamos a enfocar en algo muy concreto, que es la relación de los ángeles con nosotros. Vamos a ver cómo los ángeles ministran a los que creen en Dios y que tienen una buena relación con Dios, pero también vamos a ver cómo los ángeles se acercan a aquellos que no tienen una relación profunda con Dios. Vamos a ver cómo los ángeles están fascinados con la salvación del hombre y probablemente alguno pueda también llegar a sorprenderse de lo que la salvación implica. Eso lo vamos a ver en esta clase, en esta conferencia. Vamos a ver cómo los ángeles cuidan a los niños, cómo los ángeles están presentes en la adoración, en el culto unido de la iglesia y cómo aprenden de la iglesia alguna de esas cosas. Vamos a ver cómo los ángeles controlan, como dijimos recién, a las naciones. Vamos a ver las respuestas a nuestras oraciones intermediadas por ángeles. Vamos a ver cómo los ángeles controlan la naturaleza, gobiernan el mundo humano y muchas veces simplemente son observadores y vamos a ver la razón y cómo eso nos puede beneficiar. Bueno, esa es la materia en total. Ya mencioné algunas de las cosas que vamos a ver en los próximos minutos. Quiero utilizar un sistema que ya mis alumnos frecuentes lo conocen, pero el resto no, y quiero ser muy honesto con esto. Nadie ha sido atraído a esta conferencia de manera escondida o con un objetivo oculto. Esta conferencia está entregada de la misma manera que algunos periódicos gratuitos, utilizan los recursos para poder entregar noticias de manera gratuita. Aquí uno de los más conocidos en Mendoza es el periódico llamado Jornada, pero hay otros, hay una decena de periódicos para los cuales uno no tiene que pagar, como cuando compra el diario Mendoza Online, el diario el de Mendoza o Los Andes. En esos diarios gratuitos es necesario obtener el dinero para que el diario siga funcionando de alguna manera, pero la información que se brinda en el diario es absolutamente de altísimo nivel. Así que vamos a utilizar en esta conferencia, solo en esta, algo parecido, ahora lo explico. También la televisión abierta utiliza este sistema porque nos entrega buen material, noticias, películas, algunos programas de entretenimiento, etcétera, etcétera. Nos lo entrega gratuitamente
pero en el medio, cada 15 minutos o cada 13 minutos aproximadamente, incluyen una publicidad. Si alguien voluntariamente decide comprar la publicidad de lo que se está ofreciendo, bien para el que la publicitó. Vamos a suponer que yo estoy viendo un noticiero y el noticiero habla acerca de las madres que tienen que llevar a sus hijos a vacunar. Y la noticia se interrumpe y aparece una noticia de productos para niños que venden en el comercio de la esquina. Yo puedo ir a comprar, porque ahora conozco ese comercio, y eso no significa que las noticias que escuché fueran de menor categoría. La radio también utiliza esto. Entonces, yo en vez de estar cortando cada 15 minutos para hacer una propaganda, lo que voy a hacer es entregar toda la materia y cuando yo les diga, porque se los digo siempre, en ese momento el que no quiera escuchar la publicidad que voy a hacer, voy a promocionar mi curso y voy a hacer alguna oferta especial para los que están presentes, para que puedan participar. El que no quiere escuchar eso se puede desconectar y no hay absolutamente ningún problema. Esa publicidad que voy a incluir al final, dentro de 50 minutos, está para aquellos que deseen un poco más. Pero con esta conferencia van a tener mucho en qué pensar y en qué aplicar. Muy bien, vamos entonces al tema de hoy. El tema de hoy está basado en una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿por qué debemos estudiar el tema de los ángeles? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué razón deberíamos ocupar esta conferencia y los próximos 4 o 5 sábados para seguir aprendiendo sobre los ángeles? Tengo varias respuestas, algunas más importantes que las otras, pero cada respuesta ya nos va a dar un panorama de cómo aplicar lo que ahora mismo vamos a aprender a nuestras vidas. En primer lugar, ¿por qué debemos estudiar el tema de los ángeles? Porque nuestra cultura actual piensa, tiene un deseo insaciable de las cosas sobrenaturales. Esta es una conferencia y una materia que habla sobre el ejército o la hueste celestial de Dios. La mayoría de las personas llama ángeles a este ejército, pero ángeles es uno de los muchos términos bíblicos que han sido adjudicados a estos seres sobrenaturales. Lo que voy a presentar a partir de ahora y en adelante no es producto de la tradición cristiana, es decir, de lo que la gente ha hecho tradicionalmente. No es el producto de historias personales, aunque como lo dije, voy a comentar algunas historias que nos van a ayudar a reflexionar. No es el producto de especulaciones o de mitos que a veces son bien intencionados y otras veces no, acerca de los ángeles. Van a ser, todo lo que va a ser presentado va a ser un estudio de las palabras que la Biblia contiene y que muestran a los miembros del ejército celestial de Dios en acción. El contexto va a comenzar siendo el mundo del antiguo cercano oriente, que es donde comenzaron a escribirse los detalles de los ángeles que vamos a estudiar y que por supuesto han sido incluidos en la Biblia. Así que, ¿por qué debemos estudiar? Como digo, porque nuestra cultura piensa, porque nuestra cultura tiene un deseo insaciable de cosas sobrenaturales. Para muestra basta un botón o un par de botones. Hace unos días, los que me conocen saben que es así, estuve en Tunuyán, hace una semana, 2 semanas. Estuve en Campo de los Andes y estuve charlando con uno de los oficiales encargados del campo y también con algunos suboficiales que son cristianos evangélicos y que asisten
a una iglesia. Y uno de ellos me contó que, bueno, que asiste a una iglesia ahí en la zona de la Consulta, y me contó una historia que luego yo vine y la busqué por internet y la encontré. Esto ocurrió a comienzo de este año, un poquitito antes, unos días antes de la pandemia. Y en febrero del 2020 se hizo viral. Se trata de una casa, de una familia, ahí como lo ven en la imagen, una mujer de 32 años en esta casa de campo de los Andes, Tunuyán, fue atacada por un perro pitbull que nunca antes había mostrado ser agresivo. Lo habían adoptado hacía unos meses antes. Lo tenían sujeto con una correa y enganchado en un alambre movible para que pudiera defender, como esta es una casa abierta, pudiera defender toda la zona. Estaba jugando con su niña, esta mujer de 32 años, estaban en el patio jugando y el pitbull, que es este, se le abalanzó a ella, y la verdad que muchos de nosotros conocemos historias en donde estos perros agresivos han matado a niños, niñas o a personas mayores. Eh, Aunque esta mujer, me contaba suboficial, no iba a ninguna iglesia, una vez fue visitado por ellos, por cristianos, que le dijeron que Jesús podía librarla de cualquier situación difícil. Así que cuando el perro la estaba atacando, ella solamente gritó, Jesús, ayúdame. Y por alguna razón inexplicable, en vez de continuar agrediendo a la mujer ya estaba en el suelo, no representaba una amenaza, así que podría haber dado cuenta de la mujer fácilmente, simplemente la dejó y se fue a un rincón y se quedó un perro como este, sensiblemente asustado. La Biblia dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guardarán en todos tus caminos. Eso está en el Salmo 91:11, como lo ven en la placa. ¿Será que Dios envió un ángel para proteger a esta mujer, fruto del pedido de la mujer? ¿Será que hoy existen ángeles o seres sobrenaturales que pueden influenciar a los animales, pueden influenciar a los hombres, a las naciones, de acuerdo con designios divinos, con órdenes divinas? A ver, vamos con una segunda historia que nos puede llegar a estimular el pensamiento teológico. Selecciones del Reader Digest es una revista, bueno, yo la conocí porque mi papá la compraba desde que apareció y tenía cajas y cajas, y a mí me encantaba leer esta revista, una revista mensual, y tiene una sección donde dice ahí abajo, sección de libros, y en una de las ocasiones en que fue publicada las selecciones del Reader Digest, mostró la historia de un ángel que llevó a un médico hasta la casa de una mujer muy enferma. A ver, vamos a mencionar algunos detalles por si alguien luego lo quiere investigar por internet, porque también se puede hoy conocer estos datos y corroborar los datos que estoy presentando. Se trata en realidad del doctor S.W. Mitchell. A principios del siglo pasado, este neurólogo, reconocido neurólogo de Filadelfia, mencionó que en una noche de frío, de invierno, una niña pobremente vestida con un tapadito golpeó a su puerta. Él, obviamente, el día había terminado de trabajo, el día de trabajo había terminado, perdón, y él fue a atender y le pidió a la niña que por favor le ayudara a su mamá que estaba enferma. Así que el doctor fue a la casa a ayudar a la mujer, y cuando terminó de hacer la tarea, felicitó a la mujer y alabó a su hija por lo responsable que fue. Pero la madre le dijo que su hija había muerto un mes antes y que su ropa estaba en el ropero, dobladita, y el médico fue,
el ropero y comprobó que esto era así. ¿Habrá sido un ángel que se vistió o que se presentó como la hija de esta mujer y que fue a buscarlo? Estamos hablando de un doctor que ha escrito y certificado todas estas cosas, principios del siglo pasado. Vamos con uno más. Un misionero cristiano llamado Patton fue a predicar a las Islas Nuevas Hébridas en Escocia y estableció un centro misional, pero unos nativos, esta es una foto verdadera, no es trucada, unos nativos hostiles rodearon al centro misional y empezaron a prenderle fuego para matar al misionero y a la familia. Ellos se pusieron a orar durante toda la noche para que Dios los librara. Y al amanecer quedaron sorprendidos no solo porque el fuego estaba apagado, sino que vieron que los atacantes se habían ido. Ellos siguieron predicando el Evangelio, extendiendo el Evangelio a las demás tribus, y un día el jefe de la tribu que los atacó se convirtió a Jesucristo. Así que este misionero, Patton, le preguntó qué había pasado esa vez, hacía un año atrás. Y el jefe le respondió sorprendido: en realidad, ¿quiénes eran aquellos hombres que estaban con usted?, le preguntó el jefe. Y el misionero le dijo: pero no había nadie. El jefe le dijo que vieron muchos hombres que estaban cuidando el lugar y eran cientos de hombres que tenían ropas muy blancas como brillantes y tenían espadas en sus manos. El misionero escribió en su diario, que luego se publicó, que él pensaba que Dios envió a sus ángeles para protegerlos. Interesante historia. Nos hace nuevamente reflexionar acerca de si existen o no. Una más. En un tiempo, no ahora, pero en un tiempo pasado, una de las formas de predicar el Evangelio era con la tarea de los colportores. Un colportor era una persona que llevaba un maletín como el de la imagen, lleno de Biblias y de material bíblico y religioso, iba por los pueblos y las zonas en donde la gente no tenía una relación con Dios y vendía las Biblias. Un colportor era un colportor persa, el de esta historia. Estaba vendiendo Biblias y se le acercó una persona y le dijo muy fuertemente con qué permiso él estaba vendiendo Biblias. El colportor le dijo: la verdad es que vendo Biblias porque nos han dado el permiso para hacerlo aquí en el país. Y el hombre fuertemente le dijo: y si le han dado permiso, ¿por qué siempre va rodeado de soldados? Esto está escrito también y evidenciado, ¿serían seres celestiales los soldados que él veía? Bueno, tengo una historia más. Son historias que nos provocan a pensar. En la Segunda Guerra Mundial, un piloto, derribaron su avión y el piloto cayó al agua. Por suerte, un barco, una canoa, una canoa salvavidas, un bote salvavidas, que tenía a 6 personas que habían sobrevivido del barco que lo habían hundido, estaba cerca y se acercó y lo subió, así que habían 7 personas en ese bote. Ahora, estas personas no podrían haber sobrevivido tantas semanas como lo hicieron. Los periódicos locales empezaron a anunciar que el piloto había desaparecido junto con las otras personas porque era imposible que alguien pudiera sobrevivir tanto tiempo. Así que cuando el periódico publica esto, miles de personas empezaron a orar por ellos. Lo curioso es que ellos regresaron con vida muchas semanas después. Y el capitán, le preguntaron cómo hicieron para sobrevivir. Y el capitán contó y decía: esto parece increíble, la razón por la que lo cuento es porque hubo 7 testigos, 6 personas y yo. Estábamos a punto de morir, no por falta de comida. Ya estábamos famélicos y de repente, de la nada, en el medio del océano, una gaviota
se puso en mi cabeza, se paró en mi cabeza. Así que yo lentamente, para no asustarla, fui llevando las dos manos hasta arriba, atrapé a la gaviota y entre todos nos comimos a la gaviota, inclusive hasta los huesitos. Y eso nos permitió seguir con vida hasta que fuimos rescatados. 7 testigos que vieron lo mismo. Este hombre, este piloto cristiano, escribió: la única explicación es que Dios mandó a uno de sus ángeles a rescatarnos. En esta materia, a lo largo de la materia, vamos a ver aquí y allá algunos testimonios parecidos a estos que nos muestran cómo la gente piensa realmente en las cosas sobrenaturales, y muchos cristianos se atreven, se animan a creer que estas cosas sobrenaturales en realidad se trata de seres alados en algunos casos o ángeles, como los mencionamos. Ahora bien, no es lo único que vemos aquí. Hoy las películas y la literatura nos presentan ideas que son muy contrarias a lo que vemos en la Biblia. Las películas y los programas televisivos nos están presentando temas paranormales y nos muestran a superhéroes muy extraños. Son deidades maliciosas o malvadas y los muestran, y sin darnos cuenta nosotros podemos llegar a creer que son reales. Es más, muchos de estos superhéroes son malvados, pero se transforman en superhéroes y reciben el aplauso de la gente que los ve. Ahora, si vamos a la librería, vamos a encontrar en inglés y en español cientos de libros que hablan o sobre extraterrestres o sobre criaturas sobrenaturales, criaturas que están en la naturaleza y que intervienen en nuestras vidas, pero todos estos libros ponen un especial foco en los demonios. Y curiosamente, tanto las películas como los libros se venden muy bien. El único problema que yo veo con esto es que el contenido en las películas y en los libros no son bíblicos. Es más, la mayoría de las veces ni siquiera intenta ser bíblico, pero cuando lo intenta y mencionan algún versículo, no lo logran, porque es evidentemente un invento. La idea de Hollywood o de los productores de películas es hipnotizar a la gente sin informar, es salpicarnos de efectos especiales, de imágenes que están generadas por computadoras, pero que no existen. Muestran mucha sangre, por supuesto, muestran a alguien, una persona desprevenida que lucha contra las fuerzas de la oscuridad para salvar al mundo o para conquistar un corazón. Es una pena que desde el liderazgo cristiano se diga muy poco sobre esto. No encontramos muchas cosas que los líderes cristianos digan o que por lo menos nos inviten a reflexionar. No estoy diciendo que no las tenemos que ver, estoy diciendo que tenemos que verlas disfrutando el momento, si nos gustan las películas de acción y demás, pero con un ojo crítico y con la posibilidad de charlar y no dejar que toda esa base de conocimientos y de cosmovisiones ajenas a la Biblia entren en nuestra mente. A veces los cristianos opinan y dicen o hacen críticas de todo lo demoníaco que se presenta en estas películas y estos libros. Y tienen razón. Y aquellas películas que se parecen a cosas cristianas critican que no son muy precisas, porque la verdad es que la mayoría no lo son. Pero estas voces que se levantan, aunque son nobles y bien intencionadas, a veces son útiles y a veces no, porque no están basadas en información bíblica fiel, fidedigna. Lo que la mayoría de los cristianos conoce sobre los ángeles es una cuestión de tradiciones o lo que es tradicional, y no lo que enseña la escritura, la Biblia. Y lo que sabe es bastante incompleto, por eso esta materia es importante. Una más, el interés por los ovnis. En junio de este año, este junio de 2020, el periódico MDZ publicó una historia que para mí es escalofriante de un avistaje de ovnis.
Y esto ocurrió a pocas cuadras de mi casa, en la calle Mitre y Godoy Cruz. Quienes viven aquí cerca saben que esta es una foto de la calle Mitre y Godoy Cruz. No la voy a hacer larga porque la nota es bastante larga, pero se trata de Carlos Brandi. Es una persona que existe y que hoy vive acá en la zona de Rodeo del Medio, Rodeo de la Cruz, no recuerdo cuál. A las 3 de la mañana pide un taxi, se sube al taxi que estaba manejado por Aldo Nievas, y cuando el taxi empieza a andar, vieron algo como un avión, pero que estaba parado frente a ellos, cuando estacionó o cuando se detuvo frente a un semáforo. Así que Carlos le dijo, mirá, ¿eso qué es? No sé. Y de repente el objeto empezó a avanzar, no muy rápido, así que le dijo, bueno, vamos a seguirlo. Se comunicaron con la policía, se comunicaron por radio con otros taxistas, había cerca de 80 taxistas siguiendo el relato de lo que estos dos hombres estaban haciendo mientras seguían al ovni, y la persecución llegó inclusive hasta Corralitos, por ahí, por la calle Godoy Cruz. Eh, Algunos hoy dicen que estos ovnis se trata de visitantes de otros mundos, pero hay cristianos que están sugiriendo fuertemente que se trata de ángeles. Y esto lo sacan por, como mínimo, los 3 pasajes bíblicos que vamos a ver, que los vamos a ver durante el curso y que muestran una descripción que bien podrían ser el mismo tipo de experiencias de los que hoy ven ovnis. Bueno, basta de los temas actuales. Todo esto nos da la pauta de que sí tenemos que estudiar el tema de los ángeles. No es un tema de menor importancia. Eh, la segunda razón, y me parece que es más importante que la anterior, de por qué debemos estudiar el tema de los ángeles, es que el Espíritu Santo ha sido muy cuidadoso al mencionar a los ángeles. ¿Por qué digo el Espíritu Santo? Porque la mayoría de o sea, todos mis alumnos y la mayoría de los que están acá y que han tomado algún curso conmigo, saben que los escritores escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido cuidadoso en qué información incluir relacionada con, con los ángeles en el registro bíblico. Si el Espíritu Santo inspiró a los escritores bíblicos a tener mucho cuidado y mucha precisión cuando hablaba del reino invisible, esto nos indica que este tema es un tema al cual hay que prestarle atención y hay que tener mucho cuidado porque es un tema importante. Para entenderlo, tenemos que leer todo lo que hay escrito en la Biblia. Hay cerca de 180 versículos en el Nuevo Testamento y 147, 140 versículos en el Antiguo que hablan sobre los ángeles y tienen enseñanzas que hoy nos enseñan lo que los ángeles no solo hicieron, sino que los ángeles están haciendo hoy y lo que van a hacer. Y las podemos poner en práctica. Yo sé que nos cuesta pensar teológicamente en temas como estos. Porque parece que el estudio de la teología, esto mis alumnos de fundamentos lo van a reconocer, parece como que el estudio de la doctrina y la teología es un esfuerzo estrictamente intelectual. Sin embargo, mis alumnos saben que las materias que estudiamos acá son fuertemente prácticas y son aplicables a todos los días. Por ejemplo, este año hemos visto, el próximo año vamos a volver a dictar estas materias. Cómo liderar a las personas e influir sobre ellas basados en el testimonio de Jesús y en el testimonio del apóstol Pablo. Eso hemos visto este año, lo vamos a volver a hacer el próximo año. Y se trata de un pensamiento teológico acerca de lo que Jesús y el apóstol Pablo hicieron como líderes. Otra materia de las que hemos visto este año es cómo prosperar y hacer crecer los recursos que tenemos y que Dios nos ha dado. Y
hemos visto, hemos tenido un acercamiento bíblico con un pensamiento teológico, seriamente teológico, acerca de lo que el Génesis enseña de lo que debemos hacer para prosperar en todos los ámbitos de nuestra vida. Otra materia que hemos visto y que vamos a volver a repetir el próximo año es cómo ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a las personas que viven situaciones críticas como la pandemia que estamos viviendo hoy. Hay una materia más que hemos visto y que aquí parece que se me ha escapado, que hemos aprendido cómo sanarnos físicamente, mentalmente, emocionalmente, relacionalmente, y cómo podemos sanar a las personas que nos rodean si ese es nuestro, si lo aceptamos como un ministerio. Materias que hemos visto. Y finalmente, cómo mejorar las relaciones con nuestros cónyuges, con nuestros hijos y con los demás familiares y personas con las que nos relacionamos. Son todas cosas prácticas que tienen un acercamiento teológico y que mis alumnos o los que están tomando estas materias están aprendiendo a aplicar el pensamiento teológico a estas cosas. Son todos temas de la vida diaria, de la vida cotidiana, de todos los días, pero tienen, repito, un acercamiento teológico, una mirada razonada, una perspectiva práctica sobre los valores espirituales detrás de las enseñanzas bíblicas y que se aplican a nuestros modos de vida. Muchos ven a la Biblia como una colección de historias para niños, que tiene algunas ilustraciones que los adultos pueden entender y que tiene alguna que otra máxima o consejo general, pero que nunca se aplican porque son consejos de la antigüedad. Pero si el Espíritu Santo colocó una cantidad de información de los ángeles precisa, nosotros tenemos que acercarnos con un pensamiento teológico, pastoral, como dije recién, misiológico y aún evangelístico, pero que sea serio, para poder entender cada detalle de por qué se incluyó cada mención de los ángeles en la Biblia y para qué nos sirve y cómo lo podemos aplicar. Bueno, basta con esto. Vamos al tercero de los puntos de por qué tenemos que estudiar el tema de los ángeles. Tenemos que estudiarlo porque aprender sobre los ángeles, como mencioné suavemente recién, no es un tema teórico, intelectual, sino que es un tema absolutamente práctico. Muchos me han dicho en estos días en que he estado promocionando la materia de que esto es un divertimento, alguien me dijo así, esto es un divertimento intelectual dedicado a entretener y distraer a las personas de los verdaderos problemas que están ocurriendo en nuestro país. Ahora, yo no encuentro otro tema más práctico que el tema de los ángeles, porque este tema, evidentemente, está relacionado con la sabiduría bíblica y está relacionado con el conocimiento, pero un conocimiento que no está motivado por la curiosidad. Ahora bien, la buena práctica nace del buen conocimiento, aunque alguno quede sorprendido de esto. Para hacer cosas prácticas en nuestra vida, para llevar a nuestra vida diaria ciertas cosas, necesitamos el mejor conocimiento posible. ¿Por qué? Porque las habilidades prácticas están, o sea, las cosas que hacemos, están basadas en principios, buenos principios. Y esos principios se alimentan de buenos conocimientos, de la sabiduría de la que estamos hablando. Así que en conjunto, las habilidades prácticas, el llevar a la práctica, los principios y el conocimiento, la sabiduría, es lo que nos ayuda a tomar decisiones acertadas. No es lo mismo tomar una decisión sabiendo que en unas semanas vamos a morir o que vamos a tener un accidente automovilístico y nuestra vida va a acabar y nunca más nadie va a saber de nosotros ni nosotros mismos porque no hay vida después de la muerte. No es lo mismo tomar una decisión sabiendo eso que sabiendo que después de la muerte vamos a vivir eternamente en la presencia de Dios. Entonces, hoy podemos empezar a tomar decisiones que afecten nuestra vida futura en la eternidad. Si esto es así,
Entonces, lo que tenemos que aprender o hacer es entender lo que dice, lo que es importante para Dios. Porque lo que es importante para Dios es importante para mí. Hoy, sin duda, puedo afirmar que los ángeles y el tema de los ángeles es algo importante para Dios. Por lo tanto, yo quiero saber más y más de los ángeles, más allá de que quiero beneficiarme o que quiero continuar beneficiándome de las cosas que ellos tienen para mí. Y esto hay que entenderlo teológicamente. No hay una buena teología si no se hace desde el conocimiento de lo que dice la Biblia. Así que nos vamos a ocupar de los ángeles, porque al hacerlo vamos a poder pensar más claramente sobre lo que Dios considera importante para nuestra vida, hoy aquí y también en el futuro. Entender a los ángeles y la relación que ellos tienen con Dios nos va a ayudar a entender nuestra propia relación con Dios, porque de ellos aprendemos lo que podemos y lo que podríamos hacer. Voy a ir ahora, casi acercándome al final de esta charla, a la principal razón. Esta es la razón, ¿cómo llamarlo? Teológica, la razón teológica más profunda de esta presentación. Y quizás sea este el momento en donde más te vas a sorprender, y no la semana que viene o cuando termines la materia. Hoy mismo vas a aprender a reconocer la acción de los ángeles. He guardado para este momento esto porque me parece lo más importante. ¿Por qué debemos estudiar sobre los ángeles? Porque los ángeles, al igual que el hombre, representan a Dios. En la conferencia 2, la próxima semana, y en la 3, vamos a ver en profundidad este versículo. Ahora lo voy a mencionar, por eso digo que me he reservado este momento para hablar ahora en profundidad. Vamos a hablar de Génesis 1:26, en donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Voy a mencionar rápidamente que Dios, como creador de la creación y de la raza humana, no está solo. Tradicionalmente en la teología se acepta que Dios le está hablando a los miembros de la Trinidad. Ahí está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Evidentemente, si nosotros ponemos énfasis en la palabra hacer, o sea, hagamos, en el significado de la palabra hacer, los ángeles no serían los interlocutores de Dios cuando está diciendo esto. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden hacer al hombre, no tienen esa capacidad, no lo pueden crear. Así que evidentemente si la palabra hagamos se refiere a una cualidad de Dios, Dios le está hablando a la Trinidad. Pero quiero invitarte a que te arriesgues conmigo a esto. Y esto no es un invento mío, sino que hay una muy buena cantidad de teólogos que se adentran por este desafío. Si por un momento, por un instante, nos enfocamos en que la palabra hagamos está en plural, no nos enfoquemos en el contenido, en lo que Dios hace. Enfoquémonos en que la palabra ha sido mencionada en plural, podemos suponer que Dios está compartiendo lo que está a punto de hacer, no solo con la Trinidad, sino con toda la hueste celestial que estaba allí. Es como cuando nosotros me acuerdo cuando nos íbamos con mis hijas de camping o de campamento, y entonces eran chiquitas ellas, tenían 3 años, 3 años, 4 años, y ellas tenían su propia carpa. Y fuimos una vez a Tunuyán, y entonces cuando llegamos les dije, bueno, chicas, vamos a bajar del auto y vamos a armar la carpa y después vamos a preparar el campamento, y al final, ¿qué les parece si hacemos un fuego para disfrutar un lindo fogón? Ahora, solamente Julia y yo lo hacíamos. Pero
esa expresión en plural las involucraba a ellas, al menos en saber que ellas iban a participar, aunque sea observando. Yo creo que es posible que Dios le está hablando no solo a la Trinidad o a los otros miembros de la Trinidad, sino también a la hueste angélica, si nos enfocamos en el lenguaje plural, que en realidad está conectando al Dios Trino, a la hueste celestial y a la humanidad. Los tres están juntos. En teología, esta conexión triple, Dios Trino, ángeles y humanidad, tiene un nombre. Tiene un nombre. Allí está la Trinidad. Ya hemos visto las imágenes de los ángeles y ya conocemos y podemos imaginarnos la imagen del ser humano. La conexión de los ángeles que representan a Dios con nosotros los seres humanos, que también representamos a Dios, se llama imagen y semejanza. Es una palabra teológica y tiene mucha más profundidad de la que parece. Esta palabra imagen y semejanza, en realidad, se trata de representación. Por favor, van a ser solo 4 minutos, pero van a ser un poquito difíciles. Así que te pido que no hagas otra cosa y que me prestes atención, porque de toda la conferencia esto va a ser lo más difícil. Los seres han sido creados, los seres angélicos y los seres humanos han sido creados tomando la imagen de Dios. La imagen, enfócate en esto, la imagen para actuar en su nombre y representarlo a Dios. Los ángeles representan a Dios en el mundo espiritual, predominantemente, porque a veces lo hacen en el mundo físico o terrenal. Los hombres representan a Dios en el mundo terrenal, predominantemente, porque a veces, dice la Biblia, que los ángeles aprenden de ciertas cosas que los hombres hacen. Entonces, allí los hombres están representando a Dios en el mundo espiritual. Y los dos, ambos, los seres celestiales y los seres humanos, están conectados por una cuestión de diseño divino. Esto tiene unas ramificaciones sorprendentes y las vamos a desarrollar en el resto del curso. Ahora simplemente la estoy presentando. Con frecuencia nosotros decimos que somos los brazos de Jesús o somos las manos de Jesús en el mundo. ¿Esto qué significa? Significa que nuestras acciones están motivadas por la compasión divina y se expresan en beneficio de los demás. Cuando hacemos algo en el nombre del Señor, dice la Biblia, en unos versículos, es como si Dios mismo lo estuviera haciendo. El apóstol Pablo dice, es como si Dios mismo dijera y clamara, reconciliaos. Lo hacemos nosotros, pero lo hacemos en representación de Dios. La tarea de representar a Dios no ocurre porque Dios necesita un descanso. No ocurre porque Él no es capaz de hacerlo. Bueno, la Biblia dice que si fuera necesario, Él levantaría piedras para que hablen del nombre de Jesús. En realidad, la tarea de representación es por diseño, porque Él decretó ese papel para los ángeles y para nosotros. Él diseñó a las criaturas sobrenaturales y a la humanidad para cumplir ese papel. ¿Qué significa? Significa que el hombre tenía que hacer todo lo que hacía para que todo lo que había en la creación se parezca a lo que pasaba en el Edén. Es decir, todos tenían que conocer la bondad de Dios tal como ocurría en el Edén y que los hombres la vivían. Tenían que experimentar la presencia con Dios como los hombres, como Adán y Eva la experimentaban. Tenían que mostrar o vivir el hecho de que todas sus necesidades sean satisfechas. Tenían que disfrutar de la creación y del mundo creado y tenían que conocerlo plenamente. Dios deseaba que el hombre terminara su tarea que él ya había comenzado.
quería su participación. Así que no solo iban a conocer la bondad de Dios a través del hombre representando a Dios, sino que los demás iban a conocer que todas sus necesidades podían ser satisfechas porque esos hombres, o sea, Adán y Eva, las tenían satisfechas, y también los demás iban a ver cómo disfrutar de la creación, porque esos hombres disfrutaban Adán y Eva disfrutaban de la creación como Dios lo hacía. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la representación está muy ligada a la imagen o a la imaginación. Cuando nosotros representamos a Dios, provocamos una imagen en los demás. Estimulamos la imaginación de otras personas que no ven a Dios, sino que nos ven a nosotros y ven a Dios a través nuestro. Por ejemplo, cuando una actriz representa la vida de una presidenta, bueno, de una esposa de presidente, como por ejemplo la película Evita, nosotros nos imaginamos que esa es Evita. La actriz representa a Evita y nosotros en nuestra mente tenemos una imaginación que así era Evita. Así que cuando nosotros representamos a Dios, los demás pueden saber cómo es Dios al vernos a nosotros. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando nosotros somos lo que somos porque Dios quiso que así lo fuéramos, cuando nosotros tenemos la motivación que Dios nos puso por diseño, cuando nosotros tenemos las intenciones que Dios tiene, estamos representando a Dios y haciendo que los demás imaginen a Dios. Por ejemplo, las personas imaginan al Dios el Padre cuando, bueno, lo voy a personalizar. Yo puedo imaginar a Dios el Padre cuando pienso en mi propio papá. Mi papá se llamaba Pedro Grau Vilardell. Y él, como ser humano, representó a Dios en nuestra familia. Algunos han tenido padres buenos y entonces pueden identificar a Dios con esas cualidades. Otros han tenido padres ausentes o malos y cuando se acercan a la Biblia pueden entender que Dios es todo lo contrario. Pero en todo caso, mi papá me ayuda a representar, mi papá representa y me ayuda a imaginar a Dios el Padre. Cuando quiero imaginar a Dios el Hijo, o sea, Jesús, la manera de imaginármelo es ver cómo ese amigo del alma que yo tengo y que se juega por mí, sin importar qué, que está al lado mío, el amigo de aventuras, el amigo de desafíos, cuando lo veo a él, entonces empiezo a imaginarme cómo es Dios el Hijo, Jesús, mi compañero, mi ayudador, que siempre está presente. ¿Cómo hago para imaginarme el Espíritu Santo? Esta es un poco más difícil, pero cuando nosotros vemos a ciertas personas que tienen el poder, que es una de las características del Espíritu Santo, tienen el poder, por ejemplo, un poder casi ilimitado, casi, para lograr cambios en la sociedad en base al amor, entonces nosotros vemos el poder del Espíritu Santo en esa persona que lo está representando. En esta representación de Dios, nosotros no somos tan perfectos como Dios. Y entonces aparecen los ángeles, porque son también familia de Dios que representa a Dios, y ellos vienen en nuestra ayuda, porque ellos nos auxilian para que nosotros podamos representar mejor a Dios. ¿Cómo nos auxilian? Y mostrando cómo deberíamos hacer las cosas que tenemos que hacer. En otras ocasiones, los ángeles nos ayudan y de esa manera podemos ver en los ángeles la representación de Dios y nos podemos imaginarnos a Dios ayudándonos. Vemos que los ángeles nos sanan. Vamos a ver historias, no solo historias, sino una enseñanza muy firme, bíblica, con textos bien concretos, que hablan de cómo los ángeles nos pueden sanar. Y esto no es inventado ni sacado de la idea de algún trasnochado. Cuando nosotros vemos que los ángeles ayudan a que
prosperemos, podemos ver la imagen de Dios y la vemos más perfecta que lo que nosotros hacemos. Cuando vemos cómo los ángeles nos libran, nosotros vemos la imagen de Dios en ellos, porque ellos son más perfectos que nosotros y nos libran de nuestros enemigos. Entonces sabemos y nos imaginamos a Dios haciéndolo. Bueno, repito, de ninguna manera estudiar sobre los ángeles es algo poco práctico. Por ejemplo, para que sea bien práctico, yo creo que no habría tanta injusticia en nuestro país o desde otro punto de vista, tanto abuso del poder. Yo creo que el engaño como norma de relacionarnos con los demás no estaría presente si pudiéramos entender y valorar que nuestras acciones deberían representar de la mejor forma posible a Dios para que los demás puedan imaginar mejor a Dios. Todas nuestras relaciones personales, familiares, de negocios, de trabajo o en la iglesia serían diferentes si pudiéramos recordar que somos representantes de Dios y que provocamos imágenes en los demás, de la misma manera que lo hacen los ángeles. Quizás no te has dado cuenta, pero ahora te voy a decir algo que te va a sorprender. Quizás hasta ahora, hasta esta primera conferencia, no habías pensado teológicamente y por supuesto prácticamente, como con una aplicación práctica. ¿Y por qué estás pensando ahora teológicamente? Porque hemos decidido pensar e imaginar a Dios solo por acercarnos suavemente al estudio de los ángeles, que son sus representantes en el mundo espiritual. A ver, ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Bueno, esto es eterno para charlar. Algunos hoy pueden ver a los ángeles porque tienen una relación con Dios, porque ya aman a Dios. Y la verdad es que cuando ven que los ángeles intervienen en el mundo natural con una cantidad de beneficios, lo pueden ver porque ya tienen una experiencia previa con Dios. Sin embargo, en otros casos, una persona llega a amar a Dios, llega a tener una experiencia profunda con Dios, porque se imagina a Dios cuando ve a ángeles aún, que están actuando en el mundo, aún cuando no han tenido esa relación. A ver, no sé si lo dije bien clarito. Algunos ya tienen una relación con Dios o una relación de amor con Dios y por eso ven ángeles. Otros comienzan viendo ángeles y entonces, en consecuencia, logran tener una relación con Dios. Quiero terminar este punto diciendo lo siguiente. Si al estudiar sobre los ángeles, como lo vamos a ver en las siguientes conferencias, esto te ayuda a imaginarte a Dios y a lograr una relación cercana con Él, entonces los ángeles van a ser tus grandes aliados. Ahora, si en realidad ya estás disfrutando una relación cercana con Dios, ya conoces su amor y ya lo amás y lo adorás, los ángeles como distribuidores y administradores de los beneficios que Dios tiene, te van a impactar fuertemente. Así que también en este caso, los ángeles van a ser tus grandes aliados. Bueno, quiero terminar con un grupo de textos, 4 o 5 textos. Y este va a ser el final de esta charla. Porque la pregunta sigue en pie. ¿Por qué tenemos que estudiar el tema de los ángeles? Porque los ángeles nos muestran dónde quiere Dios que estemos. Y lo voy a decir sin introducción. Dios nos quiere en casa. Dios quiere que estemos con Él. Por eso nos busca. Por eso no nos abandona. Por eso no abandona los intentos para acercarse a nosotros o para que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso nos ayuda. Por eso está listo para socorrernos. Por eso desea que lo alabemos y lo disfrutemos. Y por eso utiliza todos los recursos que tiene a su disposición, incluidos los ángeles.
Fíjense que cuando tenemos problemas decimos, ay Dios mío, ayúdame a solucionar esto. O cuando las cosas funcionan bien y salimos de nuestros problemas decimos, gracias Dios que lo pude hacer. Esto es porque realmente estar en la presencia de Dios es estar en casa con Dios. Pero hay algo más profundo. Fíjense lo que dice 2 de Pedro 3:9. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, de que nos va a llevar a casa, me refiero, en la segunda venida de Jesucristo, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Este es el objetivo de Dios, que estemos con Él nuevamente en casa, porque al principio, cuando creó a la humanidad, Él tenía a los seres humanos y a los seres angélicos en casa, pero después de la caída, los hombres se fueron de casa y ahora Dios quiere que vuelvan a casa. Él nos creó para alabarlo, para disfrutarlo, para alabanza de su gloria, para que disfrutemos estando cerca de Él mientras reconocemos su grandeza y poder. Fíjate lo que dice Efesios 1:6. Repito, esta va a ser una seguidilla de los últimos versículos. Él nos creó para alabanza de su gloria. Dice Efesios 1:6, fuimos destinados, esto está en el versículo anterior, para alabanza de su gloria. Él nos creó para disfrutar la compañía de nosotros con Él. No porque tuviera una debilidad o porque se sentía solo. Él nos creó porque quería tener una relación con nosotros. Así que hemos visto en muchas ocasiones que Dios habita en la magnificencia de la eternidad, un lugar al que los humanos no podemos ir. Al principio no podemos ir, pero por diseño divino vamos a ir. Estuvimos ahí cuando en el hombre Adán y Eva estaban en el Edén, pero al irnos y separarnos, ahora tenemos que retornar. Fíjense lo que dice Efesios 57:5. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también habito con el humilde y el afligido y le doy ánimo y aliento. Él quiere vivir con nosotros, Él quiere que nosotros estemos en casa. Por eso, ya que nosotros ahora no, por diseño de la creación, no podemos ir a ese lugar de la eternidad, Él viene a vivir con el hombre. Porque a fin de cuentas, estar en casa con Dios es estar donde está Dios. Él quiere estar con sus hijos y al comienzo de la creación mezcló a las familias divina y humana, a los seres celestiales con los seres humanos, y los tres vivían en conjunto, por supuesto con las limitaciones de la creación que él hizo en el Edén. Hay 3 versículos que nos muestran que los tres vivían en conjunto y nadie se asombraba. Génesis, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, la serpiente, que bueno, ya hemos dicho, la serpiente es el ángel más bello, el lucero de la mañana, el más importante de las huestes celestial, así fue creado, pero después cayó. La serpiente, este ángel, le preguntó a la mujer, y dice en el versículo 2, y la mujer le contestó, ahí no dice que se asombró, que tuvo miedo, estaban conviviendo en el jardín del Edén. No hay ninguna sorpresa ni de parte del hombre ni de la mujer, porque él viene, este ángel viene a hablar con ellos. Él se paseaba por el huerto igual que Dios. Fíjense lo que dice Génesis en los versículos, el capítulo 3 también, versículos 14, 16, 17. Entonces Dios le dijo a la serpiente, y luego a la mujer le dijo, y finalmente al hombre le dijo, bueno, aquí lo que está haciendo Dios es comunicándole las consecuencias de sus actos a los tres. Los tiene como si los hubiera sentado en el escalón de la puerta de casa y con el dedo les está diciendo, así que ustedes hicieron esto,
vos, primero le habla a la serpiente, al ángel, vos te va a pasar esto, después a la mujer, a vos te va a pasar esto, y al hombre, a vos te va a pasar esto. Y no había ninguna sorpresa de nadie, estaban todos conviviendo. Acá está el ángel, el hombre y la mujer hablando. Génesis 3:24 dice, luego de expulsar al hombre y a la mujer, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, querubines que también andaban por ahí, con una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Claro, Adán y Eva estaban preocupados, se sentían mal por lo que habían hecho, pero no estaban asustados. De ninguna manera tenían temor ni sorpresa. El pecado interrumpe la vida hogareña plena, con Dios y con los ángeles. Ahora, Dios anticipa el pecado humano, por eso tenía previsto que Jesucristo se convirtiera en hombre, para poder rescatar a la humanidad y para poder permitir que el hombre vuelva a casa. Ahora, esta decisión maravillosa de parte de Dios es más maravillosa cuando superponemos lo que aprendemos en la Biblia sobre los ángeles. Fíjense, y este versículo es la nota final que muestra el poder y la capacidad de los ángeles para traer estos beneficios de parte de Dios a nuestra vida hoy mismo y de hoy en adelante si no lo hemos reconocido. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 5, Dios no puso el mundo futuro, es decir, el mundo con Dios, cuando Jesús venga, cuando estemos con Él en la eternidad, no lo puso bajo la autoridad de los ángeles. No pierdan esta idea. Ahora vuelvo a esta idea. El versículo 9 dice, sino que hizo que Jesús por poco tiempo fuera menor que los ángeles y luego lo coronó de gloria y honor, pues por su sufrimiento extendió a todos el perdón y la gracia divina, la invitación para vivir con Él. Es decir, en el futuro no serán los ángeles los que tengan el poder para darnos estos beneficios. Vamos a estar directamente con Jesús. Y el versículo 16 y 17, seguimos en Hebreos 2, pues Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino que vino a ayudar a los descendientes de Abraham, es decir, nosotros. Y para eso se hizo igual que sus hermanos, para obtener el perdón de sus pecados por su sacrificio. Este pasaje lo que está haciendo es contestar algo que al principio en Hebreos 2:1 menciona que los ángeles trajeron los mandamientos de Dios y se lo entregaron a Moisés. Y cuando lo hicieron, esos mandamientos tenían fuerza de ley y los ángeles tenían esto lo vamos a ver con versículos bíblicos la próxima semana, tenían fuerza de ley y los ángeles tenían el poder y la capacidad para instaurarlos en la casa de Dios, en el mundo futuro y venidero. Ellos no van a tener tanto poder. Bueno, van a tener poder, pero su poder no va a ser tan preciso hacia nosotros como el que tienen ahora en el mundo actual. Los ángeles no solo existen, sino que hoy tienen poder para hacer cumplir los mandamientos de Dios, y sus mandamientos son que nosotros volvamos a casa y estemos cerca de Él. Así que, por esa razón, abre la caja de regalos y le pide a los ángeles mensajeros que nos traigan esos regalos para que nosotros tengamos el camino expedito, dice las versiones antiguas en el Nuevo Testamento, libre para volver y regresar a casa. Bueno, de hecho, si nos damos el lujo de pensar en los principados y las potestades de Satanás y de sus demonios, de la cual el apóstol Pablo nos menciona, tenemos que terminar, tenemos que agregarle que frente a tanta maldad existe una hueste celestial fiel a Dios, existen ángeles fieles a Dios, que también están armados y organizados en principados, en potestades, etcétera, y que se enfrentan y que vencen a las potestades del mal. Todavía los ángeles hoy tienen mucho poder en este mundo y están dispuestos a darnos estos beneficios y hacer estas cosas por nosotros, de acuerdo al designio el designio divino. Y vamos a ver cosas asombrosas
Y yo espero que ustedes, mis alumnos, y bueno, los que participan de esta conferencia también, me manden historias en donde supongan con humildad, no diciendo esto es un ángel, pero historias o experiencias en donde ustedes crean que puede tratarse de un ángel. Porque vamos a ver, Jesús dijo, eh, cosas más asombrosas que estas ustedes van a ver y van a experimentar. Solo tenemos que leer los pasajes bíblicos apropiados o los que enseñan sobre los ángeles y vamos a poder disfrutar, y no solo disfrutar, sino reconocer todas las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Como conclusión, ¿por qué debemos estudiar el tema de los ángeles? Ahora voy a decir frase por frase y vos vas a recordar todo lo que hemos visto en esta conferencia. ¿Por qué debemos estudiar el tema de los ángeles? Porque nuestra cultura piensa en lo sobrenatural, está acostumbrada a pensar en lo sobrenatural y entonces podemos sacar mucho provecho de eso. Porque el Espíritu Santo ha sido muy cuidadoso al incluir lo que ha incluido sobre la información, sobre el reino invisible. Debemos estudiar sobre los ángeles en tercer lugar, porque aprender de los ángeles no es un tema intelectual, es un tema práctico que nos asombra y que podemos aplicar hoy. En cuarto lugar, queremos estudiar sobre los ángeles porque tanto los ángeles como el hombre representan a Dios y ayudan a que los demás imaginen a Dios. Y en quinto lugar, estudiamos o vamos a estudiar sobre los ángeles porque los ángeles nos muestran dónde debemos estar. Mi querido amigo, mi querida amiga, realmente espero que todo lo que hemos hablado en esta mañana haya sido de verdadera inspiración para empezar a reconocer la acción de los ángeles en tu vida. Y que para que no solo lo reconozcas, sino que lo puedas usar en el camino de tu vida cristiana y en tu propio ministerio, hablándole a personas no creyentes o consolando o inspirando a personas creyentes. Muy bien, la conferencia terminó aquí. Yo quiero invitar a algunos de los que nos visitan, si quiere profundizar algo más, y quiero hacer una oferta, pero la conferencia terminó. No hay ningún problema en que a partir de ahora te desconectes y si es así tu decisión, yo te doy muchas gracias por haber participado aquí. Ahora, si te quedas, quiero ofrecerte la posibilidad de que participes de esta materia completa. Beatriz, te pido que apagues tu micrófono, que participes de manera completa y para ello quiero hacerte las siguientes propuestas. Beatriz, tenés que tocar para que tu micrófono, Julia, podés. Cuando te matricules para hacer el resto de la materia de la cual esta es la primera conferencia, vas a tener acceso a todas las conferencias en vivo, las de ahora y las del futuro, o sea, a todos los que son alumnos, cuando yo incluya nuevos materiales, como van a estar incluidos en la plataforma con su propia contraseña, van a poder recibir todos los materiales que vayamos generando de aquí en adelante. Ahora te repito rápidamente cuáles son los temas, por si llegaste más tarde y no lo viste al principio. Vamos a hablar de la existencia de los ángeles, su dignidad, su naturaleza, su identidad. ¿Cuál fue el origen de los ángeles y cuál fue el destino? ¿Cuáles son los nombres, el número? Hola, Luisa. Graciela, por favor, apaga tu micrófono. Vamos a ver la organización, la clasificación, quién es el ángel de la guardia y cómo funciona o actúa en nuestra vida, quiénes son los hijos de Dios que se unen a los hijos de los hombres, es decir, hay ángeles que se juntan con mujeres, ya eso lo vamos a ver. En segundo lugar, vamos a ver la relación de los ángeles con Dios. Y vamos a ver cómo los ángeles participan de las decisiones divinas, cómo entregan sus decretos divinos,
y cómo explican lo que Dios hace, cómo participan en la adoración a Dios, y vamos a ser muy fuertemente inspirados, porque a veces nuestra adoración es tan externa, tan poco profunda, tan poco interna, pero vamos a aprender de los ángeles cómo adorar en espíritu y en verdad a Dios. Vamos a ver cómo los ángeles van a participar en el juicio a la humanidad, pero también en el juicio a los ángeles caídos. Y los vamos a ver como soldados de Dios participando en el castigo divino a naciones, a pueblos, inclusive a barrios enteros. También vamos a ver la relación de los ángeles con Jesús. Y esta es una de las partes más históricas que vamos a ver, cómo han predicho el nacimiento de Jesús, anunciaron el nacimiento de Jesús, cómo han protegido y siguen protegiendo a Jesús, cómo fortalecieron y siguen fortaleciendo a Jesús, cómo están preparados para defender a Jesús y anunciaron su resurrección y se sujetan a Jesús. Vamos a ver qué significa el ángel de Jehová. También vamos a ver la relación de los ángeles con el Espíritu Santo. Probablemente, como dije, va a ser la conferencia o parte de la conferencia, la parte más corta, porque estamos más, y es correcto lo que voy a decir, estamos más inclinados a una relación directa con el Espíritu Santo que con los ángeles. Pero el Espíritu Santo, en tanto Trinidad o Dios Trino, también utiliza a los ángeles para enviarnos los beneficios de los que hemos hablado. Vamos a ver cómo nos traen anuncios de parte de Él, cómo nos traen instrucciones, nos traen revelación, nos traen aliento, fortaleza, nos traen provisión. Y finalmente, y esta es una de las partes más centrales de esta materia, vamos a ver la relación de ellos con nosotros. ¿Cómo nos ministran? ¿Cómo podemos acceder a sus beneficios? Vamos a ver cómo ellos nos traen gozo, cómo ellos se gozan, perdón, se ponen contentos cuando la gente se convierte al Señor. Vamos a ver la relación que ellos tienen con los inconversos, pero también con los creyentes. Ellos están fascinados cuando una persona se salva. Eso lo vamos a ver y vamos a ver para qué nos sirve. Vamos a ver cómo ellos nos rescatan o nos liberan de situaciones problemáticas, cómo nos ayudan en el culto, cómo controlan la naturaleza a nuestro favor, cómo gobiernan en las ciudades o en los países, en las regiones terrenas. Lo vamos a ver cómo aprenden de la iglesia y vamos a ver cómo responden a nuestras oraciones. No todo el que ora pidiendo la ayuda de Dios recibe la ayuda de los ángeles. Vamos a ver cómo se hace esto. Así que en total vas a poder participar de todas las conferencias. Vas a tener no solo acceso en la plataforma, que mis alumnos ya la conocen perfectamente, no solo van a participar de las conferencias en vivo, sino todas las conferencias extra que se vayan sumando. Así que vas a tener a la repetición, vas a tener acceso a la repetición, a los videos de la conferencia, de cada conferencia en vivo, y de esa manera vas a poder repasarlos todas las veces que lo quieras. En tercer lugar, vas a tener acceso, como recién dije, a todas las actualizaciones y todo el material extra. Hay una buena cantidad de videos que ya tengo preparados para subir a esa plataforma. Y vas a tener comunicación conmigo durante todo el mes de diciembre. Bueno, y más también, hay alumnos que todavía me están preguntando cosas de la materia que vieron en marzo, y no hay ningún problema. Esto es lo que yo hago y entonces estoy permanentemente haciendo esto. Así que vas a tener acceso por correo electrónico, por las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, etc. ¿Cuál es el valor, el costo de participar de esta materia? Sabiendo que hay que enfrentar el pago de los sistemas virtuales y demás. El costo de matriculación que venimos llevando con alguna pequeña variación desde el principio de año es de 2.400 pesos argentinos por toda la materia y por más que esto. Ahora, porque vos estuviste acá, yo quiero hacerte, digamos, facilitarte el ingreso.
Después que esta clase termine, el costo para matricularse en esto va a continuar en ese valor, como en muchos de los institutos bíblicos que hay en la Argentina. Alrededor de ese valor es el que se cobra por materia teológica. Pero yo no quiero que por haber estado en esta materia tengas ese costo. Yo quiero hacer una oferta especial de cerca de un 35-37% de descuento, y solo por haber estado aquí vas a abonar 1.990 pesos, pesos argentinos para poder participar. Recordá esto, 1.900 pesos solo para, o sea, parece un número pequeño ahora, cuando vemos que vas a poder participar en todas las conferencias, la relación de los ángeles, o sea, la existencia de los ángeles y qué significa, la relación de los ángeles con Dios, la relación de los ángeles con Jesucristo y cómo nos afecta la relación de los ángeles con el Espíritu Santo y cómo nos beneficia. Y un detallado, me voy a explayar mucho en esto, la relación que los ángeles tienen con nosotros. Así que no solo vas a participar de las conferencias en vivo por ese monto, sino que vas a tener acceso a los videos de las conferencias, de las que se presenten en vivo, y los demás también. Vas a tener acceso a las actualizaciones y a todo el material extra que voy a subir allí. Y como dije, vas a poder comunicarte conmigo para hablar de este tema y, por supuesto, esto en otras materias no lo he dicho, pero después de este año lo digo hoy acá, es la primera vez que lo digo. Podés comunicarte conmigo y vamos a chatear de lo que realmente te preocupe o cómo yo pueda ayudarte virtualmente. Así que para hacer esto, podés hacerlo con una transferencia bancaria que no tiene ningún costo. Podés hacerlo con pago fácil o con Rapipago. Hay un código que yo te voy a pasar con el valor para que lo puedas hacer, o podés usar una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito. Recordá, el costo es de 2.400, pero yo quiero facilitarte la cosa cobrando solamente un costo de 1.990. Ahora tal vez vos digas, bueno, pero no llegaría tanto. Entonces yo quiero hacer algo especial. Pero esto que voy a decirte ahora especial es solamente por el día de hoy y mañana domingo. Es decir, hasta las 24 horas de mañana. Yo no quiero, solo para ayudarte y para animarte a que participes, no quiero que pagues 1.990 pesos. Yo quiero que solamente te hagas cargo de 1.890 pesos, que es lo mínimo que hace falta para poder hacer funcionar todo esto. Solamente por hoy sábado y mañana domingo. Después de eso, y hasta el sábado próximo, que es la siguiente conferencia, 1.990, y después del sábado que se dé la siguiente conferencia, si querés participar, también lo podés hacer por los 2.400 pesos. Bueno, muchas gracias por haber participado. La manera de participar de las conferencias en vivo, una vez que te has matriculado, tener acceso a los videos de la conferencia, tener acceso a todas las actualizaciones, videos y demás materiales que voy a ir subiendo, inclusive el libro que voy a escribir, y poder comunicarte durante todo diciembre y el resto del año 2021 conmigo, lo podés hacer comunicándote a este WhatsApp. Creo que la mayoría de los que están acá, veo que no se ha ido nadie, la mayoría de los que están acá tienen mi número de celular. Tenés que incluir este número de celular entre los contactos de tu teléfono y me mandás un mensajito que diga quiero participar de la materia y cómo vas a hacer el pago de la matrícula, si por transferencia bancaria, si por pago fácil o con tarjeta de débito o de crédito. Bueno, muchas gracias por haber participado. Muchas gracias también por haberme escuchado a aquellos que lo están haciendo en diferido. Que Dios te bendiga.